Me contrataron como guardia de seguridad en un centro comercial sobre la calle Lake, cerca de un cementerio en Minneapolis, Minnesota. Los que viven por aquí saben exactamente dónde es. Pero para los que no, hay un cementerio justo al lado de una avenida muy transitada, frente a un centro comercial grande. En ese cementerio vive una familia de 5 ciervos. Circulan muchos rumores sobre ellos, pero yo solo voy a contar lo que viví. Estaba trabajando el turno de noche para ganar unas horas extra. Normalmente evito ese turno, porque la zona se pone peligrosa cuando oscurece, pero las cuentas hay que pagarlas. Antes de entrar, hablé con un amigo sobre el turno que había tomado. Me dijo que tuviera cuidado con el ambiente a esas horas. Le respondí que sé muy bien cómo se ve un borracho de madrugada y que me mantendría alejado. Él se rió con desdén y dijo: «No son los borrachos los que deben preocuparte». Y añadió: «Las cosas se ponen raras en Lake Street a la hora de las brujas». Me reí también. Con un cementerio al frente, no me sorprendería, pensé. Él negó con la cabeza y me dijo: «Tendría cuidado con las bromas que haces. Nunca sabes cuándo vas a ver algo que no quieres ver». Manejé hacia el centro comercial al caer la tarde. Me detuve en un semáforo frente al cementerio y miré hacia la derecha. Un ciervo me observaba desde entre las tumbas. Me quedé mirándolo, hipnotizado por esos ojos negros y brillantes. De pronto, noté un movimiento al costado. Otro ciervo, también mirándome. Luego otro. En cuestión de segundos, los 5 estaban ahí, quietos, observándome sin pestañear. No sabía si sentir curiosidad o miedo. El bocinazo del carro detrás de mí me sacó del trance, y en un parpadeo, los ciervos salieron corriendo entre las sombras. Pasé el semáforo y seguí hacia mi trabajo, intentando dejar atrás ese raro encuentro. Ya en mi ronda, recorría el estacionamiento en el carro de seguridad. Todo parecía normal. Basura tirada, un par de indigentes que huyeron al verme, y un mapache escarbando en un basurero. Pero al acercarme a la calle del otro lado, algo me llamó la atención. Una mancha oscura que serpenteaba por el pavimento. Me incliné un poco y el estómago se me encogió. Era un rastro de sangre que se perdía calle abajo. 1000 preguntas me golpearon de golpe. ¿De quién era esa sangre? ¿A dónde llevaba? ¿Qué debía hacer? Respiré hondo para calmarme y llamé por radio a mi compañero, que patrullaba el otro extremo del centro. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. «Ten cuidado», me dijo. Le prometí que lo haría. Decidí seguir el rastro. Giré por la calle lateral que separa el cementerio del centro comercial. A medida que avanzaba, el corazón me latía más lento, como si quisiera detenerse. No sabía qué iba a encontrar, pero ya estaba ahí. No podía echarme atrás. Al final del camino, encontré la causa. Un mapache atropellado, que evidentemente había intentado arrastrarse hasta ahí antes de morir. Solté un suspiro de alivio y hasta me reí. «Solo un animal muerto», murmuré. Me incliné para agarrar la radio, pero algo se movió en mi visión periférica. Una sombra se acercaba desde el centro comercial hacia la carretera. Volteé. Una figura de 4 patas cruzaba despacio bajo los faros de mi carro. Un ciervo. Caminó con calma hasta el cuerpo del mapache. Bajó el hocico y olfateó 3 veces con fuerza, inflando las fosas nasales. Luego abrió la boca. Me quedé inmóvil, con los ojos muy abiertos, cuando vi cómo mordía el cadáver y arrancaba un pedazo de carne. Masticó lento, levantó la cabeza para tragar y volvió a bajar por más. Después de la tercera mordida, logré reunir valor para poner la palanca en reversa. Apenas moví el carro, el ciervo levantó la cabeza de golpe y me miró. Una mirada fría, fija, sin parpadear. Nos quedamos así unos segundos, hasta que comenzó a caminar hacia mí. No sabía qué hacer. Retroceder, acelerar y atropellarlo. Salir corriendo. Entonces se me ocurrió una idea. Puse la mano sobre la bocina y la presioné con fuerza. El ciervo dio un brinco torpe,
Se giró y saltó la verja hacia el cementerio. Lo seguí con la mirada mientras cruzaba entre las lápidas y los árboles, hasta perderse por completo en la oscuridad. Me quedé quieto, tratando de que el corazón me bajara del cuello, antes de volver a tomar la radio para reportar el animal atropellado. No mencioné al ciervo. Mi compañero ya tenía suficientes cosas de las que preocuparse. Soy maestra en una pequeña escuela privada, en una ciudad mediana de California. Es una escuela antigua, con mucha historia de religiosidad extrema, casi al borde de ser una secta. Además, está cerca de una gran fuente de agua, y he escuchado que eso puede atraer o dar energía a los espíritus. Siempre ha habido historias de cosas extrañas que pasan ahí, incluso a plena luz del día. Profesores y estudiantes las han presenciado. Yo misma he tenido varias experiencias, pero esta es la que más me marcó. Una mañana estaba abriendo la escuela. A esa hora aún está oscuro, y por lo general solo estamos el conserje y yo, durante casi una hora antes de que llegue el resto del personal. Fui a abrir el gimnasio. Solo tenía que quitarle el candado y encender las luces. Y juraría que vi a alguien moverse en la oscuridad, dentro del gimnasio. Como sabía que no debía haber nadie ahí, yo misma había cerrado el día anterior. Llamé al conserje. Llegó enseguida, pero no había nada. Pensé que quizá había imaginado el movimiento y seguí con mi rutina. Luego fui al cuarto donde guardamos el equipo deportivo. Cuando me acerqué, noté algo, o alguien, sentado en las gradas. Me giré y vi claramente la silueta de un hombre con un sombrero de ala ancha. Parecía tener un cigarrillo en la boca, aunque su cuerpo se veía como una nube de humo borroso. Giró la cabeza, pero no me miraba directamente, sino más allá de mí, como si no me viera. En ese instante sentí un frío intenso, a pesar de que el ambiente estaba húmedo. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Al darme vuelta para abrir el cuarto de equipos, noté que el candado ya estaba colgando abierto. Yo no lo había tocado. Pensé que quizás alguien se había olvidado de cerrarlo la noche anterior, y no le di más vueltas. Fui después a la cocina, y al entrar, algo pasó corriendo a mi lado, como una ráfaga. Me giré justo a tiempo para ver una sombra negra moverse rápido. Pero esa sombra no se desvanecía como la otra figura del gimnasio. Era más sólida, más densa, y con ella me invadió una sensación de peligro. Seguí caminando hacia la puerta, pero la sombra seguía ahí, moviéndose por el rabillo de mi ojo. Ya estaba asustada, pero no quería volver a llamar al conserje. No me iba a creer. Y entonces, al salir de la cocina, la pesada puerta detrás de mí se cerró de golpe con un estruendo. No quise mirar atrás. Sabía que lo que estaba ahí no era humano. Seguí con mi recorrido hasta las aulas. Todo parecía normal hasta llegar al salón del final del pasillo. Ese aula está un poco apartada, separada por unas puertas grandes y un pasillo corto. En cuanto entré, sentí un peso en el pecho, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Avancé unos pasos, y entonces escuché una risa de hombre. Pero no era una risa alegre, era una risa malvada, burlona. Quise salir, y justo en ese momento, una silla cayó al suelo desde una mesa. Me paralicé del susto, pero logré salir caminando rápido, sin correr. Al hacerlo, escuché varias voces hablando entre sí. No entendía las palabras, pero el tono era agresivo, enojado. Corrí hacia la oficina para calmarme. Cuando amaneció y ya había más luz, regresé al mismo salón. Y ahí estaba otra vez, el hombre del sombrero y el cigarrillo, de pie en la esquina del aula. Esta vez no había risas ni voces, pero su presencia se sentía mucho más amenazante. Decidí irme. Desde ese día, a veces escucho aquella risa maligna en el gimnasio. No siempre, pero cuando ocurre, se me hiela la sangre. Si nunca la vuelvo a oír, sería demasiado pronto. He hablado con otros compañeros, y muchos han sentido cosas parecidas.
todo parece empezar en el gimnasio. No todos han visto al hombre del sombrero, pero los que lo han visto suelen volver a escucharlo o encontrarlo más adelante, aunque no siempre en el gimnasio. Investigando encontré una posible explicación. Hace muchos años, el gimnasio pertenecía a una iglesia, y el pastor de entonces era extremadamente estricto. No toleraba nada que considerara inmoral. Una vez, durante un partido, la maestra de educación física puso una canción popular para animar a los alumnos. El pastor decidió darle una lección. La obligó a arrodillarse y rezar durante horas cada mañana antes de comenzar las clases, y a pedir perdón públicamente ante todos los que habían estado en el partido. Se decía también que era violento con cualquiera que no siguiera sus rígidas reglas. Paradójicamente, él mismo fue descubierto fumando, algo prohibido. Lo castigaron y lo expulsaron de la iglesia y de la escuela. Se enfureció tanto que intentó incendiar el lugar. No lo logró por completo, pero quemó varias aulas, las mismas donde hoy ocurren más cosas extrañas. Fue arrestado, pero lo liberaron poco después. Logró convencer a la junta de la iglesia para que le permitieran volver a defenderse. Entró al edificio, dio un discurso, pero no obtuvo el perdón que esperaba. Dijo que necesitaba recoger unas pertenencias y se dirigió al gimnasio. Una mujer de la congregación lo siguió, notando que no iba a su antigua oficina como había dicho. Cuando entró al gimnasio detrás de él, lo escuchó decir: «Amo esta iglesia y no pienso dejarla». Entonces sacó un arma y se disparó en la cabeza. Creo que su espíritu sigue ahí porque no puede soltar el control de su iglesia. No me da miedo verlo. Ya lo he visto varias veces. Pero lo que sí me aterra, más que nada, es volver a escuchar esa risa espantosa. Yo soy Yumi. Apliqué para trabajar en Walmart en 2017, justo después de graduarme de la secundaria. Querían ponerme en una caja registradora, pero les dije directamente que quería trabajar en el área de atrás. No soy una chica pequeña. Mido como 1,73, pero tengo el físico de mi papá, hombros anchos y todo eso, para mi desgracia. Además, siempre me he llevado mejor con los hombres que con las mujeres. Y esto es solo mi opinión. Puedes tomarla o dejarla, pero las mujeres de mi edad hablan demasiado. Y hacen mucho drama también. Así que prefería un grupo de tipos que solo quisieran trabajar, terminar rápido y echarse chistes mientras tanto. Me asignaron al turno nocturno del área de comestibles, lo cual era perfecto. Entrábamos a las 10 de la noche, descargábamos el camión y pasábamos la noche reponiendo los estantes mientras la tienda estaba cerrada. Era buen trabajo, físico, pero nada complicado, y el equipo era sólido. Y no, este Walmart no era de los que abrían 24/7. Si recuerdo bien, antes la mayoría sí lo hacía, pero este no. Mis principales amigos ahí eran Ronnie y un tipo al que llamábamos Pearlman. Ronnie era el típico payaso del grupo, siempre tratando de hacer reír a todos, imitando a los clientes o a los jefes con una precisión que daba risa. Era buen compañero porque hacía que las noches se sintieran más cortas. El nombre real de Pearlman era Pullman, pero el apodo nació de una tormenta perfecta de coincidencias. Un día, en el almuerzo, alguien comentó que sus dientes se veían demasiado blancos después de habérselos limpiado. Ronnie empezó a llamarlo Pearly Man como broma. Luego nos dimos cuenta de que Pearlman era un triple juego de palabras, por los dientes blancos, Pearly Whites, porque su mejor amigo era Ronnie, Ron Perlman, como el actor, y porque su apellido real era Pullman. El nombre se le quedó. Perlman era un gamer empedernido, siempre hablando del juego que estuviera jugando en ese momento. Pasó por una fase de Minecraft que duró como 6 meses. Luego se obsesionó con los juegos de rol de mundo abierto. Eventualmente, los tres empezamos a jugar juntos los fines de semana,
y creamos un servidor de Discord para coordinar las partidas y hablar. 8 meses después de que empecé a trabajar ahí, contrataron a un tipo nuevo. Su nombre era Estson. Nunca supe si era su nombre o su apellido. Cuando lo presentaron en la reunión de turno, el supervisor solo dijo: él es Estson. Va a trabajar con ustedes en comestibles. Nadie aclaró más. Estson era callado, un poco raro. Parecía de unos 20 y tantos o 30 y pocos. Tenía el pelo rubio, pecas, una cara normal. No diría que era feo, pero tampoco tenía nada especial. Hacía su trabajo bien, pero no se metía en las bromas ni en la conversación del grupo. Tampoco almorzaba con nosotros. Después de unas semanas, empecé a sentir lástima por él. Un día, durante el almuerzo, se lo comenté a Ronnie y a Perlman. Les dije: no sé, me da pena, parece tan solo. Tal vez deberíamos incluirlo en algo. Perlman me dijo: te reto a invitarlo al Discord. Vamos a abrir el servidor de 7 días para morir este fin de semana. Tal vez quiera unirse. Y Ronnie añadió: siempre dices que deberíamos ser más amables con los nuevos. Puse los ojos en blanco y les dije que si se ponía raro, iba a ser culpa de ellos. Después del almuerzo, me acerqué a donde estaba Setson colocando cajas de cereal. Levantó la vista cuando me acerqué, y hubo algo raro en su expresión. Sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era como si estuviera forzándola, estirando la boca todo lo que podía. Como si le explicaran a un robot qué es una sonrisa y tratara de imitarla. Me presenté y le dije que no creía que nos hubiéramos presentado bien todavía, pero él seguía sonriendo así. Ya podía ver sus dientes y noté que estaban un poco amarillos, casi marrones en los bordes. Nunca me había fijado antes, pero ahora no podía dejar de mirarlos. Pensé, tal vez por eso lo pusieron en comestibles y no en caja. Tardó una cantidad incómoda de tiempo en responderme. No sé si estaba procesando lo que dije o qué, pero finalmente contestó: soy Estson. Le dije: ah, sí, bueno, mis amigos Ronnie y Perlman y yo solemos jugar los fines de semana. Vamos a empezar un servidor nuevo de 7 días para morir. ¿Tú juegas algo? Él asintió, pero no dijo nada más. Genial, le dije. Si quieres unirte, puedo pasarte el enlace del Discord. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. Empezó a reírse, pero no era una risa normal. Igual que su sonrisa, sonaba forzada, y cuando se detuvo, vi que estaba llorando. Tenía lágrimas corriéndole por la cara, pero su expresión seguía igual de calmada, todavía sonriendo, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Bueno, está bien, le dije, retrocediendo un poco. Quizás para la próxima. Y me fui casi corriendo de ahí, lo más rápido que pude sin hacerlo obvio. Ronnie, que había visto todo, no paraba de reírse de mí. Ese tipo no está bien, le dije, y les conté a ambos lo del llanto y la sonrisa. No estaba segura de si lo habían alcanzado a ver desde donde estaban, pero aunque así fuera, necesitaba hablar de eso. Perlman dijo: tal vez solo es tímido. No, le respondí. Esto es diferente. Te digo que hay algo mal con él. Volvimos al trabajo e intenté sacarlo de mi cabeza, pero durante el resto de la semana noté que Estson me observaba. No era constante, pero varias veces lo sorprendí mirándome desde el otro lado de la tienda. Y cuando nuestras miradas se cruzaban, apartaba la vista tan rápido como podía. El viernes, mi turno terminó a las 6 de la mañana, como siempre. Yo suelo ser de las primeras en salir, lista para irme a casa. Crucé el estacionamiento hasta mi carro. Era temprano, todavía no había mucha luz. Justo cuando estaba abriendo la puerta, escuché pasos detrás de mí. Ya sabía que este era tuyo. Me giré de golpe. Setson estaba a unos 3 metros de distancia, mirando mi carro. ¿Perdón?, le dije. No respondió nada. Solo se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la tienda.
Me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. O sea, mi compañero raro ha estado observándome después de cada turno para averiguar cuál carro era mío. Nada raro, ¿verdad? ¿Y por qué seguirme hasta aquí solo para decir eso? Me metí al carro rápido y manejé directo a casa. Traté de no pensar en eso. Pasó el fin de semana, sin señales de Estson, y honestamente me alegraba. La semana siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Él seguía callado, pero ya no me miraba más. Pensé que quizás solo había tenido una semana mala o extraña. Todo estuvo tranquilo, hasta el viernes siguiente. Terminé mi turno alrededor de las 6 de la mañana. Me despedí de Ronnie y Perlman y salí al estacionamiento. Todavía estaba oscuro. Era inicios de diciembre, así que el sol aún no había salido del todo y el cielo estaba completamente nublado. Llegué a mi carro. Me senté en el asiento del conductor y estaba a punto de ponerme el cinturón cuando una mano apareció desde atrás y me tapó la boca. La mano olía fuertemente a ajo. Y quien fuera que estuviera detrás de mí, no me estaba sujetando con fuerza, no trataba de lastimarme o inmovilizarme. Pero el susto fue tan grande que me paralicé un segundo. Entonces grité con todas mis fuerzas y me lancé fuera del carro. Me giré de inmediato y miré por la ventana trasera. Estson se estaba incorporando lentamente desde el suelo del asiento trasero. Tenía esa misma maldita sonrisa en la cara. Me miró a través del cristal. Salí corriendo hacia el edificio lo más rápido que pude. Las puertas principales estaban cerradas, pero la entrada de empleados seguía abierta. Entré de golpe y encontré a Ronnie guardando sus cosas en su casillero. «Jesús, ¿qué te pasa?», me dijo. Estaba esperándome, en el asiento trasero de mi carro. «Estson», me agarró. Ronnie me miró confundido. «¿Cómo que te agarró?». Se estaba escondiendo ahí atrás. Cuando me senté, me tapó la boca. «Ronnie, por favor, ven conmigo afuera». Pude ver que pensaba que estaba exagerando, pero aún así se puso la chaqueta y me siguió hasta el estacionamiento. Mi carro seguía ahí, con la puerta del conductor abierta, tal como lo había dejado. Ronnie caminó hasta la puerta trasera y miró adentro. «No hay nadie». «Revisa debajo del asiento, revisa todo», le pedí. Abrió la puerta trasera y buscó por todas partes. Nada. El carro está vacío. Luego se enderezó y miró alrededor del estacionamiento. «Oye, su carro sigue aquí». Señaló un sedán viejo, estacionado a 3 espacios del mío. «Tal vez sigue por aquí. Puedo ir a hablar con él». «No. No lo hagas. ¿Podrías llevarme a casa, por favor?», le supliqué. Asintió y sentí un alivio enorme. Estaba temblando del miedo. No había forma de que me subiera sola a ese carro otra vez. Esa mañana, Ronnie me llevó a casa y me acompañó hasta la puerta. «¿Vas a llamar a la policía?», me preguntó. No lo había pensado hasta ese momento. No sé, no me hizo daño. Solo me dio el susto de mi vida. Ronnie me dijo que al menos hablara con el supervisor al día siguiente, en mi día libre, y acepté hacerlo. Al día siguiente llamé al trabajo y me dieron una noticia. Mi supervisor dijo: «Curioso que menciones a Estson. Su carro sigue en el estacionamiento, pero nadie lo ha visto. Ni siquiera marcó su salida anoche. Y no contesta el teléfono». Le conté lo que había pasado. «¿Estás segura de que era él?», me preguntó. «Completamente. Mismo cabello rubio, misma cara. Era Estson, sin duda». «Bueno, tendremos que hacer un reporte para la oficina central y probablemente también para la policía, ya que está desaparecido». Ese fin de semana remolcaron su carro. La policía fue a la tienda y tomó declaraciones de todos los que trabajaban con él, pero nadie sabía mucho sobre su vida. No tenía contactos de emergencia registrados. Su dirección llevaba a un apartamento del que, al parecer, se había mudado semanas antes. Les conté lo del estacionamiento.
El oficial me tomó en serio, pero dijo que sin Edson ahí para interrogarlo, no podían hacer mucho más. Nunca volvimos a saber de él. Ninguna explicación. Ninguna dirección nueva. Nada. Simplemente desapareció. Y esta es la razón por la que, desde entonces, siempre reviso el asiento trasero antes de subirme a mi carro. Esa noche estaba trabajando otro turno nocturno en la clínica veterinaria. Lo de siempre: emergencias, mascotas agotadas y un jefe todavía más agotador. Era duro, grosero, no solo conmigo, sino también con mis compañeros y hasta con los clientes. Su frialdad hacía que el ambiente se sintiera pesado todo el tiempo. Aún así, yo hacía lo mejor que podía. Era solo un estudiante de veterinaria, todavía aprendiendo, pero me importaban los animales más que a la mayoría. No los veía como casos o problemas. Para mí, cada uno tenía un alma. Esa noche recibimos una llamada de emergencia. Un boyero de Berna, un perro grande, estaba en estado crítico. Cuando la familia llegó corriendo con él, bastó verlo para entender que apenas resistía. Después de examinarlo y hablar con los dueños, llegamos a la conclusión más dolorosa. No había nada más que pudiéramos hacer. La eutanasia era la única forma de aliviar su sufrimiento. La familia estaba destrozada. Recuerdo especialmente a la hija, una niña callada, con lágrimas cayéndole sin parar mientras sostenía la pata de su perro y le decía adiós. La dejé quedarse un rato más, aunque sabía que mi jefe ya habría entrado a echarla. No me importó. Ella necesitaba ese momento. Y él también. Después de que se fueron, llevamos el cuerpo a la parte trasera para embolsarlo, etiquetarlo y dejarlo en el congelador hasta que pudieran recogerlo. Querían hacerle una pequeña despedida, pero el vehículo que usarían no estaría disponible hasta el día siguiente. Mientras sellaba la bolsa, sentí el corazón pesado. No lloré, no en ese momento al menos. En el trabajo nunca lo hacía, no podía, no frente a mi jefe. Pero cuando estaba sola, las lágrimas siempre encontraban su momento. Casi todas las eutanasias me afectaban, pero esta me quedó dentro más de lo normal. Al día siguiente, la familia llamó para pedir si podíamos mantener el cuerpo unos días más. Aceptamos sin problema. Esa noche, mientras limpiaba la parte trasera de la clínica, algo raro ocurrió. Por el rabillo del ojo vi una figura moverse. Era grande, silenciosa, casi como una sombra hecha de humo. Pasó frente a mí apenas por unos segundos, pero juro que tenía la forma exacta del boyero de Berna. Me quedé helada. No sentí miedo, solo asombro. Era como si se deslizara suavemente. No parecía real, pero tampoco imaginario. Unos minutos después, mi jefe entró gritando que estaba limpiando muy lento. Me miró y soltó: «Tienes cara de haber visto un fantasma». Creo que tenía razón. A los pocos días, la familia volvió por él. Llegaron en una carroza fúnebre, de esas elegantes. Se notaba que tenían dinero, pero lo que más me impactó fue el amor. La niña estaba otra vez allí. No soltaba el pequeño ataúd de cartón donde habíamos colocado al perro. Lo abrazaba como si todavía estuviera vivo, como si no pudiera aceptar que se había ido. Ese momento me rompió un poco. Nunca volví a ver aquella figura de humo. Creo que el perro encontró paz. Tal vez solo regresó para despedirse, o quizá para agradecerme. Porque, siendo sincera, probablemente fui la única en esa clínica que realmente se preocupó por él. Los demás solo parecían interesarse por el título, el salario, el prestigio. Yo quería otra cosa: que los animales se sintieran seguros, incluso en sus últimos momentos. Unos meses después, mi jefe me despidió. Sus palabras exactas fueron: «No eres lo suficientemente buena». Quizás tenía razón. Todavía estaba aprendiendo. Pero en sus ojos
Eso no bastaba. Está bien. No extraño ese lugar. Ojalá algún día cierren esa clínica y ningún alma animal tenga que quedar atrapada ahí, en ese sitio frío y sin compasión. Nunca olvidaré a ese perro. Y espero que, donde quiera que esté ahora, él tampoco me olvide a mí. Trabajar en una feria del Renacimiento es como formar parte de una familia ambulante. Herreros, herboristas, músicos y actores que pasamos los fines de semana recreando la vida medieval para turistas curiosos. La mayoría piensa que todo es diversión y juego, disfrazarse y hacer como si. No tienen idea de lo que puede pasar cuando la línea entre la actuación y la realidad se vuelve demasiado delgada. La primera vez que escuché el canto, pensé que Tobías estaba ensayando otra vez. Él hacía de monje en nuestro festival y se lo tomaba muy en serio. Memorizaba oraciones latinas auténticas, cargaba una Biblia gastada, todo el paquete. Aún así, cuando miré desde donde estaba ajustando mi puesto de herrero, Tobías no estaba cerca del sonido. El canto venía de detrás de los retretes, en ese espacio muerto entre nuestro campamento y el bosque. Un latín rítmico y bajo que parecía desvanecerse en la nada. Me acerqué pensando que encontraría a algún actor despistado que se había alejado del terreno principal, pero el área estaba vacía. Solo había olor a azufre, que supuse venía de la estufa de campaña mal regulada de alguien. Eso ocurrió en mayo. Para septiembre del mismo año, ya no asumía nada. Trabajar en ferias renacentistas suele ser divertido. Pasas los fines de semana en lana y cuero, sudando bajo el sol mientras los turistas te toman fotos y discuten si tus clavos forjados a mano son lo bastante auténticos. Aún así, me encantaba. La comunidad, la artesanía, incluso el teatro. Nuestra pequeña familia itinerante montaba en distintos lugares a lo largo de la temporada, y nuestro festival tenía a algunos de los mejores artesanos del circuito. Esto me lleva al segundo incidente. Estaba trabajando hasta tarde, forjando herraduras a la luz de una linterna para las demostraciones del día siguiente. La feria había cerrado hacía horas. La mayoría dormía o bebía alrededor de alguna hoguera. Entonces lo vi. Una figura con una túnica negra con capucha, de pie en el borde de nuestro campamento, justo fuera del resplandor de mi fragua. Una silueta perfectamente medieval, demasiado perfecta. Incluso los reenactores más entregados no se movían así, con pasos tan calculados. Alzó un brazo y señaló directamente hacia mí. Y juro que las llamas de mi fragua se alzaron de golpe. Grité. «La feria está cerrada. ¿Trabajas aquí?» Dejé el martillo y lo llamé. La figura no respondió, solo se quedó ahí con el brazo extendido. Al cabo de un rato, se giró y se internó en la oscuridad entre los puestos. Cogí la linterna y la seguí, pero no la encontré, y lo extraño fue que no había huellas en la tierra. Se lo comenté a una mujer llamada Ren a la mañana siguiente. Ella llevaba el puesto de hierbas y botica junto al mío, y llevaba en el circuito más tiempo que nadie. Asintió y me dijo que empezara a llevar hierro conmigo. No acero, hierro. Protección antigua, dijo, y me presionó un clavo de hierro burdo en la palma de la mano. Llévalo encima, me dijo. Se acercaba nuestro evento más grande de la temporada. 3 días en el noreste, más de 20,000 visitas. La feria era enorme, con varios escenarios, una pista de justas e incluso una pequeña fachada de castillo para las fotos. Fue allí donde vi por primera vez que era en realidad la figura enfundada. Iba entregando una pieza a una clienta habitual que viajaba de evento en evento ataviada como una noble verdadera. Me había pedido un juego de bisagras ornamentadas para su pabellón, con rosas talladas a mano. Al acercarme a su tienda el sábado por la tarde, la escuché alzar la voz, angustiada. Te dije que no quiero tu bendición. Por favor, déjame en paz. Por la solapa abierta de la tienda la vi retroceder frente a algo. Era la misma figura encapuchada que había visto antes. Pude ver el rostro bajo la capucha. Piel pálida,
grisácea, ojos muy oscuros. Sonreía. Había negado lo que fuera que le ofreciera o le pidiera. Empezó a cantar, y me horrorizó oír el mismo latín que había escuchado antes. La mujer me vio en la puerta y pareció inmensamente aliviada. «Gracias a Dios. Por favor, haz que se vaya», dijo. Se volvió hacia mí. Ni siquiera me di cuenta de que todavía estaba apretando el clavo de hierro que Ren me había dado. No hasta que noté que me estaba poniendo al rojo vivo. Tiré la mano fuera del bolsillo gritando de dolor. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. La mujer hiperventilaba en la esquina de su tienda. Varios vendedores vinieron corriendo. Les dijimos que había tenido un ataque de pánico y nadie lo cuestionó. Aquella noche ella recogió y se marchó, pero antes me apartó y me contó. No sé quién era, pero sabía mi nombre real, no el de mi personaje. ¿Y por qué parecía así? ¿Cómo sabía quién soy? No tuve respuestas. Luego las cosas empezaron a escalar. Nuestro evento del Medio Oeste tenía reputación de estar maldito. Cada año algo salía mal. Clima extremo, accidentes, peleas entre reenactores que se descontrolaban. Ese año se sintió distinto desde que llegamos. Tobías me encontró montando mi fragua el jueves por la noche. Tenía la mirada alterada y abrazaba su Biblia de utilería contra el pecho como si realmente lo protegiera. «Hey, tengo que decirte algo», me dijo mirando alrededor para asegurarse de que estábamos solos. «¿Sabes ese canto en latín que todos hemos oído?» «Sé lo que es», respondí. Abrió la Biblia en una página marcada con tiras de tela. Para ser auténtica, la Biblia estaba en latín, pero tenía traducción al inglés en los márgenes. Se me heló la sangre al verlo. Las palabras que señaló sonaban, de hecho, como las del canto que habíamos estado escuchando. Era un pasaje sobre algún demonio en el Apocalipsis. No recuerdo el versículo ni los detalles exactos, pero, si mal no recuerdo, hablaba de un demonio que corrompía la celebración, o quizá que encarnaba la celebración. No lo tengo claro del todo, solo sé que el vínculo me aterró. Ese fin de semana las apariciones se hicieron más frecuentes. Veía a la figura encapuchada detrás de los puestos, siempre lo bastante lejos como para no distinguir detalles. Otros comenzaron a comentarlo también. Sir Aldrich, que hacía duelos con espadas, dijo haber visto a alguien con hábito de monje observando su demostración desde la línea de árboles. Ren contó que había encontrado huellas alrededor de su tienda que se detenían a mitad de paso, como si alguien hubiera desaparecido en el aire. Lo más extraño ocurrió el sábado por la noche. Estaba terminando unas piezas para los clientes del domingo cuando oí a alguien hablar cerca. La voz era baja y, de nuevo, sonaba a latín. Esperé que fuera Tobías practicando a deshora, pero sabía que estaba equivocado. Cuando fui a su tienda, lo encontré dormido, y la voz parecía venir del bosque detrás del campamento. Cogí la linterna y avancé hacia el sonido. En cuanto me acerqué al borde de los árboles, todo se detuvo. Silencio absoluto. El domingo, varios vendedores reportaron haber visto la figura durante el día, a veces de pie en medio de la gente, pero nadie más parecía percibirla. Los turistas no comentaban ni preguntaban nada. No la vi de nuevo hasta noviembre. Nuestro último evento de la temporada fue pequeño, apenas unos pocos vendedores en el sureste. Estaba empaquetando mi fragua el domingo por la mañana cuando sentí que me observaban. Miré, y la figura encapuchada estaba a unos 9 metros, cerca del cobertizo de herramientas. Esta vez pude ver su rostro con más claridad y había cambiado. Piel gris, ojos huecos, ya no parecía humano, y en un parpadeo, desapareció. Eso fue hace unos 2 años. Sigo en el circuito de ferias, pero nunca volví a ver esa cosa. Sigo amando trabajar en las ferias, pero ahora soy más precavido. Hago pausas, intento salirme del personaje, recordar quién soy sin el delantal, y nunca vuelvo a trabajar solo después del anochecer.
Esto pasó hace unos 3 años, cuando trabajaba en mantenimiento vial para el condado. Nos habían dado un contrato para repavimentar un tramo de carretera que conecta 2 pueblos pequeños. No puedo decir cuáles, pero es de esas carreteras en las que puedes manejar 20 minutos sin ver nada más que campos y bosque. El trabajo tenía que hacerse de noche, por el tráfico durante el día. Yo estaba en el turno de 11 a 7 con un par de compañeros. Voy a llamarlos Garrett y Dwayne. Garrett llevaba en esto desde antes de que yo naciera. Uno de esos tipos que conoce cada máquina y puede arreglar lo que sea con lo que encuentre tirado. Dwayne era más de mi edad, quizá unos 20 y tantos. Llevaba unos 5 años con el condado. En general, buenos compañeros para pasar la noche trabajando. El tramo que nos tocó esa semana era especialmente aislado. A un lado estaba la carretera vieja que estábamos levantando, y al otro un terraplén cubierto de hierba alta y matorrales, que bajaba unos 4 o 5 metros antes de llegar a la línea de árboles. Más allá, bosque espeso por kilómetros. De día podías ver algún venado, pero de noche solo éramos nosotros, y la luz de las torres cortando la oscuridad. Serían como las 2 de la mañana, un miércoles, cuando lo oímos por primera vez. Llevábamos varias horas echando asfalto y nos habíamos detenido a descansar. Las máquinas estaban en silencio y casi no pasaban autos. Entonces, desde la hierba alta, se escuchó un sonido. Parecía un bebé llorando, pero no del todo. Eso fue lo que me llamó la atención. Era como un gorgoteo, un intento de imitar el llanto de un bebé, pero con algo fuera de lugar, como si alguien tratara de hacerlo sonar así y no lo lograra. Duró unos 10 segundos y se detuvo. ¿Qué demonios fue eso?, dijo Dwayne. Lo miré, y él estaba mirando hacia el terraplén. «Algún animal nocturno», respondió Garrett sin ni siquiera levantar la vista del café. «No se vuelvan paranoicos por un mapache». «Sí, claro», pensé. Había escuchado mapaches antes, y eso no era un mapache. Unos segundos después, volvió a sonar. Ese llanto de bebé mal hecho. Esta vez pude ubicar mejor de dónde venía, justo desde el borde donde empezaba la hierba alta. «Mapache o no, voy a echar un vistazo», dije. Dejé el café y tomé una linterna. Dwayne me miró como si me hubiera vuelto loco. «No vas a bajar ahí, ¿verdad?» «¿Y por qué no? Dijeron que era un mapache. Si es eso, puedo con él. Y si hay alguien o algo herido, podríamos llamar a alguien». Garrett suspiró. «Mira, estaba bromeando. Si es un animal, podría ser un coyote. A veces hacen ruidos raros. Y podrían tener rabia. No quiero que se lastimen». «No le tengo miedo a lo que sea», le dije. «Solo quiero estar seguro». Dwayne rodó los ojos. «Tú sabrás. Es tu funeral». Caminé hasta donde terminaba el área de trabajo y empezaba el terraplén. La hierba me llegaba al pecho, tan espesa que no podías ver más de un par de metros al frente. Encendí la linterna y apunté cuesta abajo, pero el haz se perdía entre la vegetación. Me quedé ahí, quieto, tal vez un minuto, esperando otro sonido. Y lo escuché. Esta vez justo enfrente de mí, a unos 3 metros cuesta abajo, donde la hierba era más densa. Di un paso hacia adelante, y esa cosa gritó. No fue un ladrido ni un gruñido, ni nada que sonara a animal normal. Fue un grito humano, agudo, desesperado, con un tono húmedo y horrible. Al mismo tiempo, algo grande empezó a abrirse paso entre la hierba, justo frente a mí. En el instante en que la luz de mi linterna lo alcanzó, vi una forma del tamaño de un perro grande, con el lomo cubierto de lo que parecían púas cortas y afiladas. No corrió como un animal, sino que se movió de lado, a trompicones, como un cangrejo gigante. En un parpadeo desapareció, hundiéndose entre la hierba alta y bajando hacia los árboles. Pude oírlo moverse durante unos 20 segundos más. Ramas que se rompían, hierba que se agitaba, hasta que todo quedó en silencio.
Retrocedí esos 2 pasos tan rápido como pude y me giré. Garrett y Dwayne estaban ahí, mirándome, con los vasos de café olvidados en las manos. ¿Qué demonios fue eso?, dijo Dwayne. Así que, también lo vieron y lo oyeron, ¿verdad? Garrett me miró con los ojos muy abiertos. Hermano, lo vi todo. Se levantó y salió disparado como alma que lleva el diablo. Nos quedamos ahí más de 1 hora, sin trabajar, solo hablando de lo que habíamos visto. Dwayne estaba convencido de que era un chupacabras. Había crecido en otro estado, prefiero no decir cuál, por privacidad, y contaba que su abuela le hablaba de esas criaturas cuando era niño. Garrett, en cambio, pensaba que probablemente era solo un perro viejo y sarnoso, algo que se enfermó o se deformó de alguna manera, lo que explicaría por qué se movía y sonaba tan raro. Pero yo no creo que eso explique todo. Personalmente, no sabía qué pensar. Lo único que sabía era que nunca había visto un perro moverse así, ni había escuchado a ninguno hacer esos sonidos. Terminamos el turno sin más incidentes, aunque ninguno quería trabajar cerca del terraplén. Cuando el equipo del día llegó a las 7 para relevarnos, no dijimos nada. Al menos yo no lo hice. No quería asustarlos ni que se burlaran. La noche siguiente llegamos un poco tarde. Había mucho tráfico saliendo del pueblo. Al llegar al sitio de trabajo, vimos que el equipo de día todavía no se había ido. En lugar de recoger sus cosas como siempre, estaban todos reunidos cerca del borde del terraplén, unos 6 o 7 hombres, hablando entre ellos. ¿Qué pasa aquí?, le pregunté a Miguel, el capataz del turno diurno. No vas a creerlo, dijo. Hemos estado escuchando ruidos raros que vienen desde la hierba todo el día. Suena como un bebé llorando, o algo así, pero mal. Un par de los muchachos vieron algo moviéndose ahí abajo, lo bastante grande para sacudir la hierba, pero nunca sale lo suficiente como para verlo bien. Dwayne me lanzó una mirada. Miguel continuó. Bueno, a la hora del almuerzo, Bobby tiró medio sándwich por ahí solo para ver qué pasaba. Cayó justo al borde de la hierba, y de repente, una cabeza salió disparada y lo agarró más rápido de lo que puedes parpadear. Lo que fuera, se echó a correr enseguida. ¿Y cómo era esa cabeza?, preguntó Garrett. Bobby dice que se parecía a la de un pitbull, pero toda mal, como si le faltara piel en partes, y la forma no era la correcta. Lo asustó tanto que casi se orina. Miramos a Bobby, que estaba un poco apartado del grupo, fumando un cigarrillo con cara de susto. Algunos creen que deberíamos reportarlo, dijo Miguel. Otros piensan que es solo un perro enfermo y que mejor dejarlo tranquilo. El problema es que la mitad del equipo ya no quiere seguir trabajando en este tramo. Y lo entendía. Incluso de día, había algo inquietante en ese terraplén. La hierba era demasiado alta, demasiado fácil para que algo se escondiera ahí dentro. ¿Ustedes escucharon algo en el turno de noche?, preguntó Miguel. Yo iba a decir la verdad, pero Garrett se adelantó. No, nada fuera de lo normal. Seguimos trabajando esa noche, pero los ruidos no volvieron. Tampoco la siguiente, ni la que vino después. Pasó una semana sin incidentes, y la gente empezó a relajarse. Ya casi terminábamos ese tramo. Terminamos el pavimentado sin más problemas, pero la historia quedó rondando por un buen tiempo. Incluso ahora, si en la sala de descanso alguien saca el tema de cosas raras, siempre hay quien menciona la cosa en la hierba alta. Y con los años, los detalles se han ido agrandando. Unos dicen que tal vez era un oso, otros que tenía los ojos brillantes. Uno jura que su primo conocía a alguien que lo vio a plena luz del día y que parecía un gorila sin pelo. No sé, de verdad, no sé qué fue. Tal vez era un animal enfermo, algo que quedó desplazado cuando despejaron el terreno para la expansión de la carretera unos meses antes. O tal vez era algo distinto, algo que no debería estar ahí. Solo sé que, cuando paso por ese tramo de camino ahora, subo las ventanas y no miro hacia el costado por mucho tiempo. Por si acaso.
La gente siempre me pregunta cómo es trabajar en turbinas eólicas, y les digo que la altura es algo a lo que uno tiene que acostumbrarse. Estas cosas son enormes. Estamos hablando de unos 90 metros de altura en los modelos más comunes, y más de 120 en los más nuevos. Cuando estás tan arriba, ves el mundo de otra forma. Notas cosas que la gente en el suelo jamás notaría. Llevo ya unos 8 años en este trabajo. Empecé justo después de salir de la escuela técnica. La empresa para la que trabajo da mantenimiento a turbinas en 3 estados, así que he trepado más torres de las que puedo contar. La mayoría de los días es solo mantenimiento rutinario y mucha caca de pájaro. Pero cuando pasas tanto tiempo allá arriba, inevitablemente ves cosas extrañas. Y yo he visto varias. La primera que realmente me marcó pasó hace unos 5 años. Estaba trabajando en una turbina que forma parte de un parque eólico sobre unas colinas onduladas, a 1 hora de la ciudad. No puedo decir cuál. Era temprano, como las 7 de la mañana, y estaba revisando la carcasa del generador cuando noté una bandada de cuervos reunida abajo. Ver cuervos cerca de las turbinas no es raro. Son aves muy inteligentes, a veces demasiado. Han descubierto que las torres son buenos lugares para posarse. Pero esto era diferente. Debía haber unos 200 cuervos, todos perfectamente alineados en el suelo, justo debajo de la torre donde yo estaba. No estaban dispersos como uno esperaría, sino organizados en hileras ordenadas, todos mirando en la misma dirección. Me llamó tanto la atención que los observé intermitentemente mientras trabajaba, durante unos 10 minutos. No se movieron ni un solo instante. Tampoco hacían ruido. Y los cuervos suelen ser ruidosos. Quien haya lidiado con ellos sabe que eso es rarísimo. Y entonces, de repente, todos levantaron vuelo al mismo tiempo. Pero no lo hicieron de forma caótica, como suelen hacerlo las bandadas, sino en una formación perfecta, como si fuera una exhibición aérea militar china. Dieron 3 vueltas exactas alrededor de la torre. 3. Y después se alejaron volando en línea recta hacia el horizonte. 1 hora más tarde, mi supervisor subió a la torre para revisar mi progreso. Le conté lo que había visto, pero solo se encogió de hombros. Dijo que los cuervos pueden comportarse raro a veces. Aún así, nunca había visto algo así antes, y desde entonces, nada parecido. El segundo incidente fue unos 2 años después. Estaba en otro parque eólico, a unos 300 metros al norte del primero. Ese sí me afectó la cabeza, porque no podía explicarse como simple comportamiento animal, ni como un fenómeno meteorológico. Estaba haciendo trabajo rutinario en el conjunto del rotor, lo que significaba que iba a pasar casi todo el día allá arriba. Por suerte había llevado mi almuerzo. Era una tarde despejada, con buena visibilidad a kilómetros de distancia. Alrededor de las 2 noté un objeto a lo lejos, quizás a unos 15 kilómetros. Al principio pensé que era una aeronave. Avionetas y helicópteros pasan con frecuencia. No es raro. A veces son vuelos del gobierno, inspecciones de terreno o gente paseando. Pero esto no se movía como ningún avión que yo hubiera visto. Estaba completamente inmóvil, suspendido en el aire, a unos 300 metros del suelo. Pude verlo claramente con mis binoculares, metálico, con forma de disco, del tamaño aproximado de una casa pequeña. No tenía alas ni hélices. Nada que explicara cómo podía mantenerse flotando. Permaneció ahí por casi 1 hora. Seguí trabajando, pero cada pocos minutos volvía a mirar, esperando que ya no estuviera. Y seguía ahí, como si alguien lo hubiese pegado al cielo. Tampoco hacía ruido, lo cual era aún más extraño, porque el sonido viaja muy bien a esa altura. A eso de las 3:30 simplemente se fue. No aceleró poco a poco como un avión normal. Estaba ahí un segundo, y al siguiente se disparó directo hacia arriba, al cielo, más rápido que cualquier cosa que haya visto. Desapareció en unos 3 segundos, como mucho. Cuando bajé, lo reporté.
Supuse que sería algún tipo de aeronave militar. La política de la empresa exige registrar cualquier tráfico aéreo inusual, ya que puede representar un riesgo de seguridad. Pero cuando llamé al aeropuerto regional, el tipo me dijo que no había ejercicios militares programados ni contactos de radar fuera de lo común ese día. Aunque claro, ¿qué tanto me iba a poder decir realmente? ¿Quién sabe? La tercera historia ocurrió unos 6 meses después, en el mismo parque eólico. Ya empezaba a pensar que ese lugar atraía cosas raras. Estaba haciendo una inspección de la caja de engranajes en una turbina, a unos 400 metros de donde había visto aquel objeto. Era mediodía, un día brillante y soleado, cuando volví a notar algo a lo lejos. Esta vez estaba preparado. Tenía los binoculares y el teléfono a mano para tomar fotos o grabar video. Era el mismo tipo de objeto, aparentemente. Ese mismo disco metálico, flotando casi en el mismo punto que la vez anterior. Recuerdo haber desbloqueado el teléfono y abierto la cámara, listo para grabar. Y de pronto todo se puso negro. Lo siguiente que supe fue que estaba colgando del arnés de seguridad, completamente desorientado. Mis piernas me habían fallado, y por suerte, el sistema de seguridad me había detenido. Cuando recuperé la conciencia, estaba suspendido a unos 90 centímetros por debajo del lugar donde había estado parado. Me asusté como nunca. Jamás me había desmayado en mi vida. No tengo antecedentes de desmayos, epilepsia, ni nada por el estilo. Estoy en buena forma, sin problemas de presión ni de salud. Pero algo en desmayarse a esa altura, incluso con un arnés, me hizo entender lo peligroso que pudo haber sido. Cuando miré alrededor para ver si el objeto seguía ahí, ya no estaba. No tengo idea de cuánto tiempo pasé inconsciente, pero según mi teléfono, había estado colgando allí unos 40 minutos. Esa vez decidí no reportarlo. No sirvió de nada la anterior, y temía que me metieran en problemas si decía que me había desmayado allá arriba. Probablemente no me habrían dejado subir a una turbina otra vez. No podía arriesgarme a eso. Ahora, la cuarta historia. Esta es la más inquietante de todas, y no tiene nada que ver con el cielo. Pasó hace alrededor de un año, en un parque eólico construido sobre lo que antes era una granja, cerca de un antiguo campo de batalla de la Guerra Civil. El campo estaba a unos 3 kilómetros de distancia, marcado con una de esas placas históricas y todo. Yo estaba trabajando en una turbina que tenía problemas eléctricos. Había subido y bajado de esa torre varias veces durante la semana. Era la única de todo el parque que me hacía sentir incómodo. No podía explicar por qué exactamente. Solo era esa sensación de que no estaba solo, aunque sabía que sí lo estaba. Ese día estaba a unos 75 metros de altura, ajustando unos cables en el generador, cuando sentí que algo me agarró del tobillo. No fue un roce ni un golpe, fue un agarre. Como si alguien hubiera extendido una mano desde abajo y me hubiera sujetado la pierna justo encima de la bota. Miré hacia abajo de inmediato, pero no había nadie. Estaba solo en la torre, con el arnés bien puesto. No había forma de que alguien estuviera tan cerca sin escalar. Y aún así, podía sentir la presión, los dedos presionando a través del overol. Duró unos 5 segundos, y luego me soltó. Me quedé tan alterado que bajé enseguida, y no volví a subir hasta el día siguiente. Le dije a mi supervisor que tal vez había un nido de avispas cerca de la plataforma. Cualquier excusa con tal de no tener que contar lo que realmente había pasado. Pero lo mismo volvió a suceder mientras trabajaba en esa misma turbina. Otra vez, el tirón en el tobillo. Siempre cuando estaba concentrado en otra cosa, nunca cuando estaba pensando en lo anterior y tratando de prestar atención por si se repetía. Y esa segunda vez fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio por un momento, tropezando contra la baranda. Terminé el trabajo lo más rápido que pude. Luego pedí a mis supervisores que asignaran a otra persona a ese parque eólico si necesitaban volver a intervenirlo. Uno de ellos me miró con cara rara, pero aprobaron el cambio. Más tarde,
Hablando con algunos de los técnicos locales de la zona, uno me dijo que había escuchado historias sobre ese lugar, que la tierra estaba, literalmente, embrujada. No conocía los detalles, pero dijo que, durante la batalla de la Guerra Civil, no estaba seguro cuál exactamente, murieron muchos soldados, y que, supuestamente, donde ahora estaba el parque eólico, antes había un hospital militar. A mí siempre me han gustado las historias de fantasmas, pero nunca fui de creer en ellas. Escucho podcasts de ese tipo porque son entretenidos, nada más. Pero te aseguro algo. Cuando estás a 90 metros de altura y algo invisible te agarra del tobillo, empiezas a ver las cosas de otra manera. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Aún así, amo este trabajo.